y le agradezco enormemente que nos tome la llamada. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, Edgardo Flores Campbell, porque Edgardo, buenas noches. Las cosas en Tecate se han puesto color de hormiga. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Qué gusto saludarte. Gracias por la llamada. Luis Eduardo, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Gracias por el interés. Oye, pues estamos viendo que traen la lupa encima del municipio de Tecate, y lo que más nos ha llamado la atención es que, combinado con los recientes hechos delictivos, ahora también se da la reinstalación de elementos que no pasan los filtros de confianza. Es correcto, ese es un tema sumamente delicado y qué bueno que lo comentas, y en verdad aprecio el interés porque es de gran preocupación para el Consejo Ciudadano de Seguridad y estoy cierto que también para los titulares de las instituciones de seguridad pública. El antecedente es que efectivamente se ha incrementado en el 100% el registro de homicidios dolosos. Evidentemente, pues se atiende una disputa entre grupos criminales y sostuvimos una reunión precisamente que el alcalde Román Cota, tu servidor, la fiscal del estado, María Elena Andrade, el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, incluso estuvo el vicealmirante comandante de la segunda zona naval, Vera. Esto en el marco de los trabajos de la sesión del Consejo Ciudadano del Consejo Coordinador Empresarial, es decir, con la sociedad civil y el empresariado. Y en ese análisis sobre la situación que está registrándose de alza en la incidencia delictiva, en la disputa que se tiene ahí de grupos territoriales, de grupos criminales por la cuestión del territorio, pues tenemos el registro o la noticia de que la fiscal informa fueron detenidos policías municipales en activo vinculados con actividades criminales, no obstante de haber sido no aptos, reprobados en sus evaluaciones de control de confianza. Esto nos enciende las alarmas por una deficiencia enorme institucional. Aseguran a nivel municipal que es la síndico procuradora la que reinstala a estos elementos, situación que nos parece sumamente grave, delicada. En esta reunión estuvo el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y el propio alcalde Román Cota, y pues lo que urgimos es a que se finquen responsabilidades a quien resulte responsable, ¿no? Por activar a esta gente con uniforme y placa y arma al servicio del crimen, brincando todos los protocolos, modelos de actuación y el régimen disciplinario policial elemental. Y nos preocupa mucho porque, aunado a ello, el estado de fuerza de Tecate es de más o menos 120 elementos. De estos, la mitad, Luis Eduardo, estamos hablando de 60 aproximadamente, tienen incapacidades médicas, de acuerdo a una revisión que se está haciendo. Y en el caso de Tijuana, por ejemplo, tenemos informes de que son más de 300 elementos los que están incapacitados. Es decir, estos elementos llevan años, en la mayoría de ellos, habrá que revisar caso por caso, que tienen otros trabajos, Luis Eduardo, andan incluso en Estados Unidos de Uber, andan en otras jornadas y por $100 nos informan, pagan su incapacidad médica a médicos del ISSSTE. Lo que le hemos pedido al Consejo Ciudadano de Seguridad a la fiscal del estado es que active la Fiscalía Anticorrupción, les inicie carpeta de investigación o proceso de investigación, pues, a los médicos que están coludidos con policías fraudulentos que utilizan esta situación de simular, ¿no?, incapacidad médica, y llevan años en otros trabajos, pero cobrando en el municipio. Es decir, tus impuestos y los míos solventan la beca de ser policía con incapacidad a gente que está dedicada a otras actividades, ¿no? Vamos a pedir un informe al Ayuntamiento de Tijuana también, a la Secretaría de Seguridad, al alcalde, porque pues de esto no se habla, pero pues si tú le mides al estado de fuerza y al despliegue que se tiene de patrullaje en la ciudad para que nos den seguridad, si le quitas policías incapacitados, los que verdaderamente están pues con una condición de enfermedad, más los faltistas, más los administrativos, más los escoltas,
que traen más de un funcionario, incluso que no tienen ni funciones sustantivas en materia de seguridad, pues entonces sí se reduce demasiado el estado de fuerza, y siempre con el binomio factor, el binomio corrupción e impunidad, ¿no? Edgardo, son muchas las piezas de este rompecabezas y me gustaría saber si todas encajan en el mismo esquema. Hace unos días vimos la muerte de 2 elementos de inteligencia e investigación, uno de ellos incluso con su esposa. Luego también vimos cómo se dan a conocer conversaciones de policías municipales que están a las órdenes de elementos del crimen organizado. Y luego vemos esto de los elementos pidiendo pues prácticamente incapacidad cuando ya no lo revelas ahorita, seguramente están haciendo otro tipo de actividades. Todo encaja, quiero decir, Edgardo, ¿todo es un mismo rompecabezas? Pues mira, no quiero pensar que es el pulpo del crimen el que está penetrando en las instituciones, porque no están haciendo lo suyo los entes de fiscalización y control interno. Nosotros, en principio, quiero decirte, incluso en lo personal, pues yo sé lo que es portar un uniforme, llevar una placa del lado del corazón, y la formación que he tenido al respecto y la modesta experiencia práctica. No es generalizado el tema de las incapacidades, ¿no? Yo estoy cierto que hay más policías buenos que malos, pero todo el esfuerzo institucional se ve mermado por el factor de corruptibilidad, de infiltración, de cooptación y de penetración del crimen en las instituciones de seguridad, ¿no? Y eso, pues, Luis Eduardo, cuesta vidas. Es atroz que elementos del área de inteligencia logrados en su quehacer pues hayan sido privados de la vida, incluso uno en compañía de su señora esposa, ¿no? Está por parte de la fiscalía pues el jefe de homicidios de Ensenada y otros funcionarios, donde al final pues puede conducir a traiciones internas o a cuestiones de debilidad, donde están rebasadas las capacidades institucionales. Entonces, no pueden salir a darnos seguridad los titulares de las dependencias si no le apuestan al capital humano. No va a servir de nada drones, equipamiento, tecnología, si el capital humano está mal pagado, si termina el policía comprando sus uniformes, sus fornituras de su bolsa, con sueldos que no alcanzan, y esa parte se tiene que atender con un sentido de urgencia, ¿no? Oye, Edgardo, vemos que en el sur de la República Mexicana el embate de las células del crimen organizado está regresando otra vez con fuerza, incluso bombardeando comunidades, familias enteras que están saliendo despavoridas e incluso están llegando a Tijuana. Hace no mucho vimos un ataque a un estacionamiento en playas de Tijuana, precisamente con drones. ¿Es cíclico? ¿Cuál es el escenario? Te lo pregunto porque lo vemos ahorita en Tecate, pero hace 2 meses vimos actividad muy fuerte en Tijuana y hace 4 meses lo vimos en Ensenada y en Mexicali ni se diga. ¿Es cíclico esto o cómo está el movimiento? ¿Cómo lo tenemos que mapear? Pues mira, más que cíclico, atiende a, dirían en el argot policial, a 2 tipos de plaza: plaza controlada y plaza en disputa. Y es, digamos, lo que atiende a una correlación de fuerzas criminales en el mapa geodelitivo, digamos, que todo indica la disputa es por control de territorio, ¿no? Es decir, al final el crimen está incursionando en nuevos mercados ilícitos, está no solo en la cuestión del trasiego de droga, enervantes, de droga sintética, droga natural, sino, bueno, pues en el cobro de piso, en la extorsión, en el contrabando de mercancías, en el tráfico de personas, y eso es lo que propician entidades como Tecate, ¿no? Son fronteras porosas como Queso Orullé, y al final pues son disputas criminales. Lo que nosotros nos preocupa es esta debilidad institucional, donde por más esfuerzos que se haga y donde vemos que la confianza ciudadana está erosionada, para tanto recurrir a pedir auxilio a una autoridad como para presentar una denuncia, pues es donde el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública hemos reconvenido, exhortado y planteado sumar esfuerzos
con las instituciones de seguridad, porque al final, Luis Eduardo, tenemos que cuidar nuestras instituciones, ¿no? Por eso mi insistencia de fincarle responsabilidad a quien resulta responsable, trátese de quien se trate. Los síndicos no pueden estar anteponiendo campañas de asistencialismo o andar regalando tarjetas del bienestar o preocupados en otras cuestiones que no sean las de vigilar la conducta de los servidores públicos, observar el correcto ejercicio del gasto público y sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad. Básicamente está en la ley de responsabilidades de servidores públicos la materia a ejecutar por parte de los síndicos, no para que anden en otras cuestiones distraídos, ni mucho menos contraviniendo las normas para reactivar a elementos que no tienen condición de ser policías, ¿no? Edgardo, te quiero agradecer enormemente que nos concedas, como siempre, que tengas la deferencia, la atención para Canal 33 y para este espacio de noticias. Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Recíproco, buenas noches. Un saludo y a la orden. Ahí lo tiene Edgardo Flores Campbell, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Una pausa. Volvemos.